Sale, continuamos. Es para que se note, ¿no? Ok, entonces, al final de la era de Aries, el Imperio Romano florece y vuelven a sojuzgar al pueblo judío y aparece otro personaje que se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue? Exactamente. El simbolismo de la presencia de la misión del Maestro Jesús fue que él es el Cordero que se sacrifica para la salvación de los pecados del mundo. ¿Quieren saber la neta? ¿Seguros? Sí. ¿Aguantan vara? Sí. Bueno, la misión del Maestro Jesús fue salvar los pecados del mundo. O mejor dicho, salvar al mundo de sus pecados. Y lo hizo. Los del mundo. No los tuyos. Ni los tuyos. Ni los míos. Eso es un asunto individual. Así que los que tenemos que corregir eso somos nosotros mismos, porque este mundo fue salvado. Y los que querramos seguir adelante con el proceso de este mundo, ya tenemos la autorización de los machuchones mayores, ¿no? Entonces, con esa experiencia, el Maestro Jesús clausura la era de Aries y empieza la siguiente era, que es la de Piscis. Y miren, aquí está el signo de Piscis y acá está el de Virgo. Y dicen que nació de una virgen, ¿no? Además, en la llamada última cena, comparte el pan. ¿Por qué compartió pan? ¿Por qué no unos tamales o un molecito? Es que el pan está hecho de trigo. Y la estrella principal de la constelación de Virgo se llama Spica, que significa espiga de trigo. Nos hizo recordar, o nos dejó un mensaje subliminal para recordarnos que lo principal para poder manifestar lo que en Piscis, que es el subconsciente, es que haya buena nutrición, porque el signo de Virgo corresponde al intestino delgado. Si comen mugres, ¿cómo creen que va a estar su subconsciente? Si se atascan, ¿quién sabe qué? Fumado, untado, mordido, inyectado, ¿cómo creen que va a estar el subconsciente? ¿Sí me explico? Así que la base de la salud, lo dijeron los griegos, no yo, es el cuerpo sano. Los griegos dijeron, men sana, in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Así que, ¿cuál es el primer paso? Pues primero el cuerpo sano. Vamos a empezar por lo más objetivo, lo más concreto, ¿no? Bien, pero hace casi 78 años volvió a cambiar el punto de vista cósmico. Y entonces allá está el signo de la constelación de Acuario y ahora estamos nosotros en Leo. ¿Qué es Leo? Leo es la creatividad. Así que también tiene que ver con los niños, con los hijos. Así que esta es una era muy especial. El Maestro Jesús estudió yoga, astrología y magia. Y su lenguaje está en relación al cosmos. Cuando él se despide y le preguntan cuándo va a regresar, maestro, él dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa eso? Esto. Porque en esta ronda, zodiaco significa ronda de animales, siempre ha habido la figura de un hombre. En el zodiaco original, los signos, el cordero, el toro, los gemelos, que era un chango, un simio, el cangrejo, el león, en el signo de la Virgen había una ardilla, que es el símbolo del bosque, la madre naturaleza. Luego sigue la balanza, que originalmente era una mariposa. Luego sigue el escorpión,
Luego el centauro, que es un animal mitológico, pero es un animal, mitad caballo, mitad hombre. Luego el macho cabrío. Me brinco a los peces, pero entre el macho cabrío y los peces, en la constelación de Acuario, el símbolo es un hombre cargando un cántaro, cuyo nombre es Ganímedes, que según la mitología griega era el escanciador del vino de los dioses. El barman es el que le servía la pehue, ¿no? Pregunta. Déjenme oír. En esta era, ¿qué personaje o Salvador marca que empieza la era de Acuario? No. El Maestre de la Ferrer es su gran obra literaria, son 99 libros. En el primer libro, el primer mensaje, se llama La venida del gran instructor del mundo. Así se llama el libro. Y entonces especifica el Maestre de la Ferrer. Al final de cada ciclo positivo aparecerá un instructor. Porque la verdad es que nunca hemos estado solos. Cada cierto tiempo viene un mensajero para indicarnos lo que sigue. Así que en esta era, mi opinión es que nos faltan como 2400 años para que eso ocurra. Pero la verdad es que hay grandes adeptos que son como los precursores o los que vienen de punta de flecha, ¿no? De hecho, precisamente el Maestre de la Ferrer llega a América como mensajero. En 1947, en París, Francia, se organizó una reunión de distintas instituciones, 150 instituciones reconocidas a nivel mundial, budistas, taoístas, masones, rosacruces, etcétera, 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 se juntaron y dijeron, tenemos que hacer algo porque ya va a empezar la nueva era, así que vamos a enviar un mensajero. ¿A quién? Pues voten, ¿no? Entonces el Maestre de la Ferrer fue elegido por unanimidad como mensajero espiritual con carácter de instructor a nivel mundial. Su currículum era impresionante. Él era un científico reconocido en Europa el siglo pasado. Nació en 1916. Entonces, para 1948 era un hombre de 32 años. Ya tenía varios doctorados. Fue niño genio en secundaria en Europa. Su papá construyó el aeropuerto de Niza, en Francia, y tenía una gran constructora y le dijo, mijito, tú vas a heredar la compañía, así que vas a ser ingeniero. Entonces, lo primero que estudió Serge Raynaud de la Ferrier fue ingeniero. Cuando terminó la carrera, le llevó el título a su papá y le dijo, aquí está lo que me pediste, ahora voy a estudiar lo que quiero. Entonces, se puso a estudiar otras cosas, medicina, biología, antropología, etcétera, 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 etcétera. Y fue reconocido de muchas maneras. Entonces, lo eligieron y entonces él fue investido con el grado de Sat Guru, que es el maestro de maestros. Y entonces viaja a Nueva York y de Nueva York baja a Guatemala porque su esposa tenía parientes ahí y luego se fue a Venezuela. Llegó a Venezuela el 17 de enero de 1948. Y entonces, como viajaba con pasaporte diplomático, pues lo entrevistaron. Y entonces le preguntaron, doctor, ¿qué anda haciendo por aquí? Porque pues si ahorita Caracas es una ciudad pequeña, pues hace 80 años era más pequeña. Y entonces su respuesta fue, vengo con un mensaje espiritual y de documentación científica. Y vengo a ver quién entre ustedes está listo para recibir la enseñanza. Sopas, ¿no?
qué respuestas. Entonces, al día siguiente, domingo 18 de marzo, inaugura la Gran Fraternidad Universal con el propósito de que 2 meses después, el 21 de marzo de 1948, se inaugurara oficialmente la nueva era del Aquarius. De eso ya han transcurrido casi 78 años. El próximo 21 de marzo vamos a iniciar el año 79. Bueno, entonces damos clic. Bueno, entonces este es el calendario de los grados iniciáticos y las fechas que tienen relación con la misión asignada al maestre de la Ferrer. Tiene que ver, en primer lugar, 4 fechas cósmicas: el solsticio de invierno, el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y nuevamente el equinoccio de otoño. Son 4. Y hay otras 3 fechas: el 18 de enero, que corresponde al natalicio del maestre de la Ferrer, por un lado, pero por otro lado, al verdadero inicio del signo del macho cabrío, mejor dicho, de la medición de la constelación de Capricornio actualmente. ¿Por qué? Porque lo que preguntaste, ¿siguen siendo las mismas constelaciones? La verdad es que sí, las constelaciones, pero el punto de vista cambió y ahora las fechas ya son diferentes. Pero hago una aclaración importante: las constelaciones es una cuestión astronómica y los signos zodiacales son astrológicos, es decir, son psicológicos, son simbólicos, ¿ok? Eso no cambia. El signo del cordero sigue siendo el signo del cordero, el signo del macho cabrío sigue siendo el signo del macho cabrío. Ahora se habla de un 13º signo, que es el Ofiuco, pero eso es falso, es una confusión. La constelación de Ofiuco existe y va a seguir existiendo, siempre ha existido y va a seguir existiendo, y tal vez dentro de algunos millones de años ya no se vaya a ver igual, pero por ahorita, sí, ahorita los vamos a ver. Y entonces, las otras 3 fechas: el enero 18, inicio astronómico de la constelación de Capricornios, que es el natalicio del maestre de la Ferrer. El 1 de mayo, que es el día en el que el maestre realiza su iniciación en el Tíbet. Y luego el 7 de octubre, que es el día esotérico del Cristo Rey, que al mismo tiempo corresponde al onomástico, es decir, al santo del maestre de la Ferrer, porque él se llamaba Sergio. El día de San Sergio es el 7 de octubre y San Sergio es el patrono de la Iglesia Católica Ortodoxa Rusa. Es un evento importante. Bueno, entonces vamos a desmenuzarlo. Dale un clic. Otro. Esa figura es la que vieron en la lámina anterior. Es un símbolo esotérico. Se le conoce como el Gran Arcano. Dale un clic. Entonces, el Gran Arcano y los grados iniciáticos. La palabra arcano significa misterio. Entonces, en la Cábala se habla de 10 esferas, Sefirot en plural, Séfira en singular, y esas 10 esferas están unidas por diferentes enlaces. Así que la suma total de los enlaces entre esas 10 esferas son 22. Entonces se habla de los 22 arcanos del tarot, es decir, los 22 misterios, que es la base de la enseñanza de la Cábala en la cultura judía. Y la recomendación es: conócelos y recórrelos, aunque sea simbólicamente, para que sepas de qué se trata, ¿ok? Pero este es el gran arcano, o sea, el gran misterio, el más grande misterio, el mayor misterio, el más profundo misterio es la vida. Y entonces en el camino iniciático se dice: este es el camino que hay que recorrer para poder liberarse de este mundo matraca,
en donde nadie se debe escapar de hacer caca, ni la mujer más hermosa, ni el hombre más inteligente. Así que, ¿de qué se trata? Bueno, todo comienza, ya lo dije, por lo más objetivo y lo más concreto. Es decir, el primer grado reconocido dentro de la escala de este camino corresponde a la mano que simbólicamente empuña esa espada. Dale un clic. Ese grado se reconoce con el nombre de Getuls, que significa novicio. Y es muy clarito, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Novicio. O sea, sin vicios. Y aclaro algo muy importante. Nada de esa fuerza, ¿eh? A fuerza ni los zapatos. Y la experiencia que yo les puedo compartir es que, pues, yo era como Juan Charrasqueado. Salud. Yo era como Juan Charrasqueado. O sea, borracho, parrandero, jugador y mujeriego. Casi todo se me quitó. Entonces, fumé 25 años. Tomé como cosaco. Pero cuando cambié mi alimentación, se me quitaron las ganas del alcohol. Yo descubrí eso. Fue, ahora sí que sin querer queriendo, como dice San Chavo del Ocho. Pero el cigarro era más fuerte. Y entonces, cuando yo conocí todo esto, dije, no, pues yo debo ser vegetariano, no debo fumar, casi pura agua bendita y flotar sobre nubes para ser un santo, ¿no? Pero la verdad es que me ganaba el cigarro. Entonces, en la escuela donde empecé a estudiar yoga, un día el instructor me vio y me notó algo y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, pues es que volví a fumar. Entonces me dijo, ¿fumas? Yo, sí. ¿Y por qué quieres dejar de fumar? ¿Y cómo que por qué? Pues por esto, ¿no? La yoga. Y dice, no, si no es a fuerza. Pero sería bueno que supieras por qué fumas. Yo nunca lo había pensado, ¿no? Y entonces me dijo, a ver, saca un cigarro. Y yo, no, pues no los traigo aquí, ¿no? O sea, a mí me daba pena y los había dejado en el auto. Me dice, ve por ellos. Y dije, híjole, me va a regañar, ¿no? Pues ahí voy, ya regreso con la cola entre las patas, ¿no? Me dice, a ver, enciende uno. Aquí, o sea, en el instituto de yoga, ¿no? En el templo de yoga. Dice, sí. Dije, me va a echar un chorote y me va a avergonzar, ¿no? Pero ya lo encendí. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Fumando. ¿Qué estás haciendo? ¿Intoxicándome? ¿Qué estás haciendo? Llenándome de humo. ¿Qué estás haciendo? Cada cosa que le decía yo, me decía, no, ¿qué estás haciendo? Hasta que me cayó el 20. Yo en realidad lo que estaba haciendo era callarme. Tal vez no me creen, pero soy tímido. Y yo no sabía expresar lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Así que muchas veces que ocurrieron cosas que no me gustaban, yo me callaba. Porque fui muy bien educado. Demasiado bien educado. Y y al contrario, cosas que me gustaban o que yo quería, yo... Entonces, esa reflexión fue muy importante porque, pues, no hubo regaños, no hubo avergonzadas ni nada por el estilo, simplemente me hizo pensar. A partir de ese día, empecé a olvidar la cajetilla de cigarros. Y entonces yo, ya saben, después de un taco, un buen tabaco, entonces yo buscaba mis cigarros, bueno, compro otra, ¿no? Sacaba un cigarro y ya.
Y entonces después de varias semanas me di cuenta que en la casa tenía como 12 cajetillas abiertas y nomás les había sacado un cigarro o dos. Y ya, se fue el cigarro. Entonces, lo que he aprendido es que lo único que cuenta en este camino es lo que se hace por voluntad. Porque la voluntad es lo que nos hace ser seres humanos. El programa de AA está basado mucho en ese concepto. Es la voluntad. Y además estamos acompañados, ¿no? Podemos apoyarnos para realizar algunas metas, por ejemplo, de ese tipo, ¿no? Porque la verdad es que, pues sí, hay intoxicaciones, adicciones muy fuertes, pero también hay adicciones muy permitidas como el tabaco o como el azúcar o otras, ¿no? Hay adicciones lúdicas, el juego, las compras compulsivas, el sexo, etcétera. O sea, hay muchas. Entonces, todo eso tiene que ver con el mismo concepto. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y qué es lo que realmente vas a realizar? ¿Quieres apoyo? Sería bueno que conocieras esto para ver si empiezas en tu propio proceso, a tu propio ritmo y a tu propia velocidad, a alcanzar esos grados, ¿ok? Aquí se habla de grados reales, pero simbólicamente podemos entrarle a todo, ¿no? Entonces, el primer grado, cuya traducción textual es novicio, pues es muy clarito, pero también significa ser un neófito. Entonces, un neófito puede considerarse un ignorante. Todo el que no sepa sobre estos temas es un ignorante aunque tenga grados de doctorado. ¿Sí me explico? Pero al mismo tiempo, la misma palabra, neófito, significa una planta nueva. Así que todos podemos empezar en ese nivel, convertirnos en una nueva planta para que seamos sembrados en un camino de tierra fértil y entonces nuestro proceso de labor pueda rendir frutos, porque la enseñanza dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí me explico? Ahora bien, antes de ser una nueva planta, ¿qué se requiere? Exactamente. Si no se tiene una buena semilla y no hay una tierra fértil, pues va a ser imposible recorrer este camino. Así que una de las primeras propuestas es ser una buena semilla. Y entonces hay un grado anterior que no es oficial, que se llama Gegnián. Entonces, un Gegnián es un servidor, en el más amplio sentido de la palabra. Servir. Ahora bien, ¿qué significa servir? Significa ser útil. ¿Por qué creen que vengo aquí? No me pagan, ¿eh? Es más, les traigo un detalle. Es por mi gusto y mi voluntad. Y entonces es parte de mi propio proceso de ser una buena semilla. ¿Ok? Alguien que pueda repartir un servidor, háblale a un servidor. Una esquina para que no se rompa. Esas no me guardes a mí, que no me gustan. Aquí les encantan, pero a mí esas no. En fin, es un detalle de todo corazón. Bueno, así que al mismo tiempo está trabajando la cuestión del ego, porque decía la Madre Teresa de Calcuta, como dice ahí en ese letrero, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El maestro Buda decía, servir para ser perfectos y ser perfectos para servir. Al maestro Jesús se le atañe haber dicho, yo no vine a ser servido, vine a servir.
Y el maestro de la Ferrer nos dejó un mensaje también que dice, mientras más y mejor servimos a nuestro hermano el hombre, más servimos a Dios. Entonces, ojalá que todo lo que aquí comparto con ustedes les sea de utilidad. ¿Por qué? Pues porque eso va a darle valor al propósito de todas estas acciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Este signo se conmemoró el pasado, dale para adelante. Ese es el signo del primer chakra. Los chakras se manejan en la yoga de abajo hacia arriba. Dale un clic, es el chakra Muladhara chakra, que corresponde al solsticio de invierno, que es el nacimiento de la luz, el primer grado, dale. Se celebra oficialmente el 22 de diciembre, otro clic, y corresponde al primer grado de iniciación real, que es el Getuls o novicio. Los chakras de abajo hacia arriba también son los grados iniciáticos. Este es el primer chakra. Y entonces es lo más concreto, lo más objetivo, y está simbolizado, ahí no se ve, por un elefante. Entonces la simbología es, hay que mover ese elefante. ¿Por qué? Porque esto es muy pesado. En el cuento del Principito, cuando el Principito se está despidiendo, el aviador descubre que el Principito está platicando con la serpiente. Y entonces el aviador se alarma porque le descubre el plan, ¿no? Vas a hacer que la víbora te muerda, te clave los colmillos con veneno y para irte, ¿no? Para morir. Y entonces el Principito trata de explicarle al aviador y le dice, es que no me puedo llevar este cuerpo, es muy pesado. Así que sería bueno que, por ejemplo, en el arte de alimentarnos, comamos lo suficiente para vivir, pero no vivir para comer. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a darle adelante. Y bueno, regresando al zodiaco, dale un clic. Esta es la diferencia entre las constelaciones y los signos. Dale otro clic. Esa tabla nos indica las fechas actuales en cómo inician los signos. Estas son las constelaciones. Las constelaciones se nombran en latín. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas. Las constelaciones que corresponden al zodiaco son las que se pueden identificar en la banda de los solsticios. Del solsticio de verano, solsticio de invierno, son 17 grados de arco, y esa banda reflejada en la bóveda celeste es en donde están estas constelaciones. Y estas son las fechas correspondientes a los actuales principios de esas constelaciones. Aquí pueden ver la constelación de Ofiuco, del 23 al 27 de noviembre. Esa apenas se ve un pedacito. ¿Ok? Medida astronómicamente con el Polo Norte. O sea que ya, digamos, los que eran Aries antes ya no son Aries. Siguen siendo del signo del Cordero. Y la constelación se sigue llamando Aries, pero ya no se ve, ya no se mide del 21 de marzo al 20 de abril, sino que se mide del 17 de abril al 13 de mayo. Yo te quería preguntar, Carlitos, si tú sabes cómo es que se asignó a los signos zodiacales estos periodos. O sea, lo de la izquierda entiendo que es como cuando la Tierra se alinea de alguna forma con la... Ya lo dije, con el movimiento del primer rayo de sol a donde señala el norte. ¿Ok? Y entonces la medición del año en 12 porciones proviene precisamente de ver cómo el punto de vista va cambiando cada 30 días, le iban contando. Y entonces esa agrupación de estrellas les daba la idea de que era un animal, ¿no?
Las estrellas principales de cada constelación nombran, por ejemplo, hay 4 estrellas muy brillantes. Una se llama Aldebarán, que es el ojo del toro. La otra se llama Regulus, que se llama el corazón del león. Otro se llama Antares, que es el corazón del escorpión. Otro se llama Formahault, que es la boca del pez austral. O sea, son nombres de imágenes que dentro de la psique de estas personas se revelaban. ¿Ok? Bueno, entonces, que quede claro. Una cosa son las constelaciones y otra cosa son los signos. Los signos no cambian. Ahí están sus nombres en mexicano, porque aquí los expresamos en mexicano. Y estas son sus fechas. La constelación de Ofiuco no tiene signo. Así que no anden inventando de que yo soy del Ofiuco. No, es simbólico. Cuando llegue el momento de hablar del Ofiuco, porque eso tiene relación con el médico, ya lo veremos más a detalle. Ok, bueno, entonces continuamos. Ya se cumplió la segunda cápsula. Y bueno, aquí vamos a hacer una segunda pausa.